persona más famosa en la historia. Más de 2.000 millones de personas afirman seguirlo. Eso es 1/3 de la población mundial. Es representado en el arte y la literatura, más que cualquier otra figura. La revista Time lo llamó la persona más influyente que haya vivido. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que... me parece que era una persona. es el Hijo de Dios. Yo no creo que Jesús haya existido. El Hijo de Dios. Si tengo que contestar la pregunta, diría que Dios. Es un jugador del Chelsea. Si lees la Biblia, no creo que pudiera creer en todo eso. Lo es todo. Puede ser lo que sea, pero para mí lo es todo. ¿Quién es Jesús? Para ser honesta, no lo sé. No soy súper religiosa ni nada, entonces supongo que es un salvador o algo. Personalmente creo que Jesús probablemente era un tipo cool que vivió hace tiempo y dio consejos a las personas y de ahí todo se hizo más grande. Gran parte de mi vida no fui cristiano. Yo provengo de una familia de abogados litigantes mediadores. Mi padre era abogado, mi madre era abogada, mi hermana es abogada. Mi hijo obtuvo la licencia, mi hija obtuvo la licencia, mis abuelos de ambos lados fueron abogados, mi tío era abogado.
Si tuviera un gato, seguro habría sido abogado. Mi padre era judío secular. Él escapó del Holocausto. Gran parte de su familia murió en el Holocausto. Mi madre no iba a la iglesia. Mi padre se describía como agnóstico. Y yo llegué a la conclusión de que era un ateo siendo adolescente. Y creo que era un ateo contencioso. No salía a convertir personas al ateísmo, pero si alguien quería convertirme al cristianismo, entonces yo tenía algo que decir sobre el tema. Y era muy desconfiado de los cristianos. Yo me topé con uno o dos en mis vacaciones y tenían estas sonrisas que me parecían muy sospechosas. Y en mi primer año de la universidad tenía una habitación junto a mi gran amigo, Nicky Lee. Le advertí que se cuidara de los cristianos. Le dije, no dejes que entren a tu habitación, sea lo que sea. Pero era muy tarde. Conoció a varios. Y una vez, él y su novia, en ese entonces, ahora su esposa, Sila, me buscaron y dijeron que se habían vuelto cristianos. Estaba horrorizado porque eran personas encantadoras. Y pensé, ¿cómo puedo ayudarlos? No sabía nada al respecto, así que se me ocurrió investigar. Entonces pude encontrar una vieja Biblia. Y esa noche comencé a leerla. Comencé por el principio del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Llegué a la mitad del Evangelio de Juan a las 3 de la mañana y me quedé dormido. Al día siguiente continué leyendo. Todo ese día, todo el siguiente día y el día después. Era estudiante, entonces no tenía trabajo que hacer. Y cuando llegué al final del Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que era verdad. No puedes probar el cristianismo de forma matemática ni tampoco científica. La ciencia obviamente es importante, pero la ciencia contesta preguntas muy diferentes. La ciencia contesta las preguntas ¿cuándo y cómo es que este mundo comenzó? Pero no contesta la pregunta ¿quién y por qué? Imagina que tengo un pastel que yo preparé y se lo doy a un científico. El científico podría responder la pregunta ¿cómo se preparó? Tal vez pueda decirte cuándo se preparó, pero solo yo te puedo decir quién lo hizo y por qué lo hizo, ya que solo el creador del pastel puede hacerlo. Solo yo puedo decir, yo hice el pastel, y te puedo decir por qué hice el pastel. Y es lo mismo con este universo. Solamente el creador puede revelar quién hizo este mundo y por qué lo hizo. Lo que afirma el cristianismo es que Él ya lo ha hecho. El creador se ha revelado a sí mismo. Y se ha revelado a sí mismo en la persona de Jesús. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos lo entendieron? Solo ustedes levanten la mano. Miren, en este tiempo me ponía a pensar cuando nuestro pastor me llamó y dijo, David, por favor, si es que puedes llevar la palabra este domingo, y para mí siempre es una alegría hacerlo. Él sabe que siempre le voy a decir que sí, porque sí, es así, a mí me encanta. ¿Y por qué? Porque primero el Señor me habla a mí de una manera especial cuando uno prepara la palabra del Señor. Hay algo que el Señor revela a tu corazón y es muy especial. Y en este tiempo venía pensando, estamos ya 6 de diciembre, si no me equivoco, sí, 6 de diciembre. ¿Y cuántos han escuchado ya en la calle comenzar a hablar más de Jesús? ¿Por qué? Porque en diciembre comienza ya a aparecer un pesebre, por ahí un niñito en las casas, acá en el panecillo comienzan a ver los diferentes arreglos, ¿no es cierto? Y comienza a ver esa expectativa quizás de que Jesús nace, sí, de que Jesús nace. También hay el sentimentalismo un poquito, ¿no? Algo emocional de estar con la familia, de compartir juntos, pero yo decía, ¿a quién es el Jesús? ¿Quién es el Jesús que va a nacer en nuestro corazón en este diciembre? ¿Por qué la gente solo se acuerda de Jesús en diciembre? ¿Sí? Entonces, a esta palabra efectivamente le he puesto ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y vamos a ir un poquito
hacia la historia. Primero vamos a ver Mateo 1, 22, 23, con esto empieza todo. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta, lo que está escrito en Isaías, ¿no es cierto? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. La canción que cantamos, ¿no es cierto? Emmanuel, Dios con nosotros. Empecemos a la historia. Vamos a ver su biografía, la biografía de Jesús. ¿Qué hizo en su vida? ¿Sí? Nacido en Belén, les presento. Nacido en Belén, hijo de José y María. Sabemos, ¿no es cierto? José, un carpintero. María virgen, una mujer intachable delante de los ojos de Dios, ¿no es cierto? Y por eso fue escogida. Creció haciendo la labor de su padre como carpintero. Además de eso, sabíamos que por ella se había escapado a los templos a conversar con los eruditos de la palabra. Era un niño muy sabio porque venía con la sabiduría ¿de quién? Del Padre, ¿no es cierto? A sus 30 años empieza su vida pública, luego de ser bautizado por Juan el Bautista, que es su primo, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Y desde ahí recibe el Espíritu Santo. Todos conocemos la historia. Del cielo descendió una paloma, ungió con su espíritu a Jesús y empieza su vida pública. A raíz de esto, él escoge a 12 personas para formarlos y adoctrinarlos, justo en la visión que nosotros estamos caminando, ¿no es cierto? Que hemos adoptado como iglesia, la visión de los 12 discípulos, a los cuales Jesús, él los escogió. Muchos decían que era lo peor de la sociedad. Sí, que era lo peor de la sociedad. Pescadores, gente odiada como recaudadores de impuestos, ¿sí? Que vivían en la pobreza muchos. Entonces, a esos 12 personas Dios escoge. Jesús escoge, ¿por qué? Porque él sabía que alguien tenía que continuar con su legado, ¿no es cierto? Y por eso él caminó junto a ellos, los adoctrinó, los formó, ¿sí? ¿Y en qué los adoctrinó? En un mensaje de esperanza, en el Evangelio de Jesús, ¿sí? Ya no en un evangelio quizás, en una ley que acusaba o que te señalaba, ¿no es cierto? En ese tiempo la ley judía, que era mal cumplida por los fariseos. Pero ahora, desde que viene Jesús, comienza a haber un tiempo de gracia. Y ese evangelio es el que comienza a enseñar Jesús a sus discípulos, ¿no es cierto? Después comenzamos a ver los milagros, las proezas, las sanidades que ningún otro hombre podía haber hecho antes, sino solo Jesús. Criticó a los fariseos por no vivir lo que predicaban, y estos empezaron a ir en contra de Jesús y a denunciarlo ante las autoridades romanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy influente en medio de las personas y lo consideraban que era un rebelde en contra de la ley judía, en contra de sus costumbres, de sus tradiciones. Lo que no sabían los fariseos es que Jesús vino para que esa ley se cumpliera como Dios manda, ¿sí? Sabiendo que estaba próximo a ser entregado, realiza la cena con sus discípulos, compartiendo su cuerpo y su sangre. Ustedes conocen la cena que nosotros participamos, ¿no es cierto? La Santa Cena, en donde partimos el pan, tomamos la copa de vino que es su sangre, y eso hizo él dando ejemplo. Esto harán en memoria de mí, decía el Señor. Después va al Getsemaní a orar, y aquí es donde es traicionado por Judas y lo encarcelan, ¿no es cierto? Es encarcelado Jesús y empieza la pasión de Cristo. Muchos le dicen pasión es porque era un dolor, toda la tortura, el dolor que él tuvo que pasar, ¿sí? Hasta que murió crucificado, hasta su muerte, ¿no es cierto? Resucitó a los 3 días, venció a la tumba. ¿Cuántos lo saben? El único que ha vencido la tumba es Jesús. El único que venció la muerte es nuestro Señor. Luego de esto predicó el Evangelio por 40 días y asciende al cielo. Ahora, vamos a ver quién era Jesús para la gente de ese tiempo y específicamente para sus discípulos. ¿Quién era Jesús para sus discípulos? Ellos caminaron con él. Ellos le conocían.
supuestamente. Debería haber sido así, ¿no es cierto? Si es que caminaron con él mucho tiempo, si es que el Señor les formó, les adoctrinó, incluso le decían rabí, que era maestro, ¿no es cierto? Maestro de la palabra. Entonces vamos a Mateo 16, del 13 al 17, nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vamos hasta aquí. Jesús pregunta a sus discípulos y ellos contestan: ¿quién creen que era el Hijo del Hombre? ¿No es cierto? Unos dicen que es Elías, o incluso en Lucas, sí, nos habla esta misma porción y la parte donde dice o alguno de los profetas. En Lucas nos dice que es algún profeta resucitado. Sí, eso habla en Lucas. Entonces les dijo: ok, pero ¿y ustedes? Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo me pongo a pensar y digo: ¿cómo? ¿Cómo fue un flechazo del Señor para que sea revelado el Hijo de Dios de parte del Padre ¿no es cierto? A Simón? ¿Cómo fue eso? Pero lo que yo entiendo aquí es que él conocía a Jesús. Y al momento que él conoce a Jesús, él sabe que él es Hijo de Dios. Lo interesante de esto es que Jesús le da menos importancia a la respuesta primera de los discípulos, ¿no es cierto? ¿Quién dice la gente que soy? Y después: pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y esta tarde, bueno, ya no es tarde todavía, esta mañana, el Señor nos pregunta a nosotros, a sus hijos: ¿quién soy yo? ¿Quién crees que soy yo? ¿Sí? Y aquí nos dice claramente cómo el Padre revela a Simón que Él es el Cristo, ¿no es cierto? El Cristo, que si no me equivoco en hebreo significa Mesías, o sea, es la traducción contigua, digamos, lo que significa Mesías o ungido también. Ajá. Juan 20:26, por ejemplo, esto ya es después de que Jesús había sido crucificado y es resucitado. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo. Esto es interesante. ¿Por qué dice con las puertas cerradas? Miren el poder que tiene Jesús. Dice: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, miren cómo lo aclara. Llega Jesús estando las puertas cerradas. Entonces, ¿cómo entró? Y se para en medio de ellos. Miren lo interesante. Jesús había sido crucificado, venció la muerte y ahora estaba en un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Y se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, sabemos quién es Tomás, tal vez ahora lo conocemos como el incrédulo un poquito, ¿no es cierto? Porque no creyó a la primera que Jesús había resucitado. Y le dice Jesús, dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Miren, yo en esto quiero recalcar, no es que en ese rato Tomás lo consideraba así al Señor, no, lo que él siempre lo consideró así, Señor mío y Dios mío. Otra cosa es que él estaba dudoso de que él había resucitado, ¿no es cierto? Y obviamente, claro, se le presenta el Señor y dice: aquí estoy, toca mis heridas. Entonces ahí reacciona Tomás y vuelve a decir lo que yo creo que en el caminar le dijo siempre a Jesús: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Miren la honra que le da y cómo le consideraba a Tomás: Señor mío.
mi amo, sí, mi dueño, Dios mío, mi todo, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver bastantes versículos y ya van a ver por qué. Al final les voy a explicar por qué. Lucas 24, 18 y 19 dice, esto es más adelante, no es directamente con los discípulos, pero sí es con los seguidores de Jesús que estaban junto a los discípulos. Esto es en el camino a Emaús, igual, cuando Jesús había resucitado los 3 días, ¿no es cierto? Conocemos un poquito la historia, había dos viajantes, digámoslo así, y Jesús se les aparece y es cegado su mirada, ¿no es cierto? Y no le reconocen a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Porque estaban hablando específicamente de lo que había muerto Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Como que Jesús nos habla, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de ¿quién? De Dios y de todo el pueblo. Miren el testimonio que tenía Jesús, ¿no es cierto? Varón profeta, poderoso en obra. Reconocían los milagros que hacía Jesús, él sabían el poder que él tenía, ¿no es cierto? Poder en obra y en palabra, en hechos y en lo que predicaba. ¿Cómo estamos siendo nosotros en eso? En hechos y en palabra, ¿no es cierto? Y delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo somos aquí? ¿Cómo somos afuera? ¿No es cierto? Eso a mí me hacía reflexionar. Ahora vamos a ver un poquito más adelante ¿quién es Jesús según la Biblia? Sabemos que estos pasajes anteriores estaban en la Biblia, sí, pero esto era específicamente con los discípulos, ejemplo con los discípulos. Ahora quiero ver qué dice más la Biblia acerca de Jesús. Sí, Isaías 9:6 nos dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué precioso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo le dice a Jesús la palabra aquí, hasta específicamente Isaías? Admirable consejero, Dios fuerte. Ahora, me voy a esta parte. Porque un niño nos es nacido, un hijo. Pero acá abajo dice Padre eterno. ¿Acaso se está contradiciendo la Biblia? No, ¿no es cierto? ¿Por qué dice Padre eterno? Porque la esencia del Padre estaba en él. Porque Él es el Padre. Eso es todo, porque Él es el Padre. Pero claro, nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? De Dios. Y como es hijo de Dios, Él también es Padre eterno, príncipe de paz. Con esto del príncipe de paz me llamaba la atención. Más adelante en este documental que le puse un tramito más, dura como 25 minutos, el videito que lo vimos. Aquí decía que es la única persona que tenía tal grado de negación a sí misma. O sea, si eso no lo hace un Dios, simplemente es un loco. Porque ¿cuántas personas conocemos nosotros que en realidad se niega a sí misma totalmente por amor al prójimo, por amor a los demás? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Y si eso no es ser un hijo de Dios, debería estar loco. Cosa que no lo creo, porque era muy sabio, era muy cuerdo en lo que hacía, ¿no es cierto? Entonces por eso dice príncipe de paz. Príncipe de paz, no solo por la paz que nos da, sino por lo que Él hacía, hechos, obras, ¿no es cierto? Filipenses 2:5-11, a mí me encanta esta porción, es increíble. Dice, el título dice, de humillación a la exaltación en la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, ¿quién es Jesús? Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pausa.
tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Entonces, ¿nosotros qué somos? Siervos. Nosotros somos siervos. Aquí dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren, nosotros somos siervos. Nosotros somos siervos, pero no entendemos todavía eso. Aún no lo entendemos. Jesús se hizo semejante a nosotros. Y si Él se hizo siervo, entonces ¿nosotros qué somos? Debemos ser siervos. Debemos servirle al Señor. Hecho semejante a los hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Miren esto. Esto es impresionante. Dice, estando en condición de hombre. Él sabía que ya siendo hombre se humillaba, ¿no es cierto? Porque era Dios, porque Él tenía deidad. Al momento que se hace hombre, se humilla. Pero aún así dice, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo. Miren qué grado de humillación tenía Jesús. Qué impresionante. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí quiero escuchar amén. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. El Padre ve el acto de su Hijo, obediente hasta la muerte, ¿sí? Y dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia, ven a mí, siéntate a mi lado. Tú no tienes otro nombre más grande. Toda rodilla se doblará delante de ti. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quién están con Jesús? Déjenme decirle, usted es elegido y usted es fiel. Amén. Amén. Dígalo, amén. Yo soy fiel, yo soy con el Señor, yo soy elegido. Él me llamó para hacer cosas grandes. Amén, dígalo. Porque el Señor de señores y el Rey de reyes está con nosotros. No hay otro igual a Él. Y algo más interesante. ¿Quién es Jesús según Jesús? Uno puede decir que egocentrista esto. Pues no. Pues no. Juan 14:6-9 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí entra un rudito. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Yo le digo, Señor, ¿cómo le rezaría a ver Jesús en ese tampoco? ¿Acaso no te acabo de decir? Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Miren, dice, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Jesús dice, ¿no me has conocido? ¿No es cierto? Tanto tiempo con ustedes y no me has conocido. Yo soy el Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Muchas veces nosotros no entendemos esto de la Trinidad y separamos. Nuestro pastor nos indicaba que muchas veces nos separamos al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre. Pero en realidad son uno. Es el mismo. Solo que, como veíamos en el video, decía que el Creador se ha revelado, ¿no es cierto? El Creador se ha revelado a través de ¿quién? De su Hijo Jesús. Sí, eso decía el video. A través de la figura de Jesús. Él es el Padre. Aquí otros versículos. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy.
¿Dónde escuchamos este yo soy? A ver, ¿quién se acuerda? En el Antiguo Testamento, el yo soy. A ver, alguien que me diga. A mí me gusta más participar con todos, discúlpenme si no es solo. El yo soy. Moisés. ¿Qué le dijo? Moisés le dijo, Señor, pero si yo voy a los hijos de Israel a decirle, el Señor de mis antepasados, de nuestros antepasados me han enviado, no me van a creer, me van a decir, ¿y quién es? Y Jesús le dijo, no, y Dios le dijo, diles, el yo soy enviado. El yo soy. ¿Quién? El Padre. Yo soy mi enviado. Y aquí dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. El gran yo soy. El Dios eterno, el infinito, el poderoso. Yo soy. Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿De qué está hablando aquí? De la salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá a hallar pastos verdes, ¿no es cierto? La salvación, la vida eterna. ¿A través de quién? Solo de Jesús. Solo de Jesús. Él es una puerta que nosotros decidimos pasar, que nosotros decidimos caminar por ella. El que entra, saldrá y hallará pastos. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Qué belleza. Son versos que ustedes saben ver que yo pongo versos muy conocidos, pero el Señor habla a través de esos versos tan fuertes al corazón. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y de qué se está hablando aquí? Él está hablando de su muerte, de su sacrificio. ¿No es cierto? Él es el cordero inmolado que sufrió por sus ovejas. No nos vamos a demorar mucho, igual que la otra vez. Ya estamos por acabar, de hecho. Según la teoría. Quiero a 5 voluntarios en este momento. A ver, 5 voluntarios. O yo escojo. Cualquiera, 5. Antoñito, muy bien. 1. Marquito, 2. Avi, 3. Nuestra pastora, ya 4. Me falta 1. Vilita. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Les voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si en este momento, y quiero que ustedes también se la hagan, ¿ya? Si en este momento tuvieran a Jesús enfrente y ustedes le hacen esta pregunta a Jesús: Jesús, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué te contestaría Jesús? ¿Qué les contestaría Jesús? Sabiendo cuánto nos ama, sabiendo lo bello que es Él, ¿qué te contestaría? Eres un siervo fiel y profeta de modo a las naciones. Gloria a Dios. ¿Qué le diría el Señor? Que el Señor me bendiga, porque yo te escogí de tu madre para hacerte fieles a Él. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Ya, la pregunta. Yo personifico a Jesús. Ya, nada más. Digamos que yo soy Jesús. Si me tienes enfrente y tú me dices, Jesús, ¿quién soy yo para ti? Jesús, ¿qué te contestaría? Tú eres mi pequeñita. Avi. Tú eres mi elegida. Tú eres mi hija amada y tengo un plan para ti. Amén. Pueden sentarse, gracias. ¿Usted ya se hizo esa pregunta? ¿Qué le diría a Jesús si le tuviera enfrente?
hice esa pregunta al momento que estaba preparando el tema. Señor, ¿qué dirías de mí? Y me acordé del significado de mi nombre, el amado de Dios. Y aquí viene la contraparte, el otro lado. Si el Señor nos hace esa pregunta, ¿quién soy yo, hijos, para ustedes? ¿Le diríamos lo mismo que Él nos dijo a nosotros? ¿Tendríamos las mismas palabras hacia Él? Quizás sí, quizás reconocer: Jesús, tú eres mi amado. Como pudimos ver en el video, tú eres un hombre, decían unos, ¿no es cierto? Él es un hombre. Otros decían, si tengo que contestar esta pregunta, diría que es Dios. Si es que le toca contestar la pregunta, diría que es Dios. ¿No es cierto? Otros decían, es todo para mí. Amén. Pero nuestra relación está siendo así con Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos visto un poco, ¿no es cierto?, quién es Jesús para los discípulos, ejemplos, nada más citados ejemplos porque hay muchos. ¿Quién es Jesús en la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor, de Jesús? ¿Y qué dice Jesús del mismo? Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Hemos entendido el significado del Hijo de Dios? ¿O es nuestro Papá Noel, que solo vamos atrás de los regalos? Miren, la deidad de Dios nunca se fue de Él. Él es Dios. Jesús es Dios, es el Señor. Y muchas veces lo utilizamos como bombero. Jesús no es nuestro bombero. Y aún así nos salva. Jesús es todo. Si Dios lo dio todo, si Jesús le dio hasta lo sumo, hasta la última gota de su sangre, ¿Él qué va a requerir de nosotros? No le estoy diciendo que vamos a morir, no se sabe, por Él, no sabemos aún. Pero, ¿qué está demandando el Señor de nosotros? Todo. Nada a medias. ¿No es cierto? El Señor demanda todo de nosotros porque Él lo dio todo. ¿Y a qué me refiero con todo? Nuestra vida, negación a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo y lleve su cruz, decía Jesús cuando decía: los que tienen que seguirme tienen que negarse a sí mismo, coger su propia cruz. ¿Y qué es negarse a uno mismo? Hacer nuestra vida de menos para que la vida de Jesús se forme en nosotros. Y ahí, nuestros sueños con los cuales nosotros podemos estar negando, Jesús los cumple. Dios nos da, ¿no es cierto? Para terminar, 2 versículos nada más. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? Dios. Por favor, pase el equipo de alabanza. Que me ayuden, por favor. ¿Sí? Y el siguiente. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él no nos pertenece nada. No nos pertenece nada. Porque de Él, por Él se mueve nuestra vida, por Él se mueve nuestro caminar, por Él se mueve todo lo que somos. Porque le hemos conocido. Y aún así nos olvidamos que lo tenemos. ¿En qué lugar está Jesús para ti? ¿Cuánta prioridad le das?
¿Quién es Jesús para ti? ¿Le honras como tal? Miren, Dios me hizo esa pregunta a mí. ¿Quién soy para ti? No podía dejar de ver, porque me lo imaginaba de frente, decía, Señor, mi Dios, mi Salvador. Y lloraba y le decía, Padre, quizás te he dado tan poco de lo que tú me has dado. Aún te he dado poco. Aún no me he negado lo suficiente. Aún no he sido el siervo que quieres que sea. Jesús siempre está con los brazos abiertos. Nosotros a veces nos hacemos a un lado. Ayer recibíamos en la charla de jóvenes, nos decía que cuando nosotros tenemos la frente en Jesús y caminamos hacia Él, cuando no nos descuidamos, caminamos en pos de Él. Pero cuando apenas hacemos así, eso es un traspié y nos desenfocamos de Jesús. Y caminamos al lado del camino que trazó Jesús. Queremos hacer nuestro propio camino. Para cuántos Jesús es precioso. Él lo ha dado todo. Todo. ¿Por qué tantos versículos? Revivimos algunos. Sí, por favor. Porque todo puede estar escrito en la Biblia. Puede haber muchos versículos que nos hablan de Jesús. Demasiados. Todo puede decir acerca de Jesús. Porque en realidad la Biblia se basa en Jesús. Puede haber demasiados versículos. Pero si esos versículos nosotros no los hacemos carne, no sirven de nada. Si esa palabra que está escrita en ese libro no lo tomamos, no es nada. Lo que decía Vivita el viernes en nuestro GSC, la palabra proclamada, porque es viva en mi vida. Si esa palabra no toma vida en mi vida, de ganas sirve tantos versículos, de ganas sirve tantas cosas. Pero yo le voy a decir algo: hay gente que sí toma esa palabra. ¿Y quién la va a tomar? ¿Quién quiere tomar esas palabras y hacerlas suyas? Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Para Él sea la gloria, la honra. Tú eres Dios, tú eres el Padre. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo será Dios? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Yo me la he hecho. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo estará en el cosmos ahí viendo? No. No. Creo que todos nos hemos puesto y nos hemos pensado en quién es Dios, refiriéndonos al Padre, cuando en la Biblia tenemos la historia de su Hijo que refleja al Padre. Póngase de pie. Dios con nosotros, Emmanuel. Hoy le invito a algo. Hoy le invito a hacer algo. Yo no sé cómo está su relación con Jesús. Usted no sabe la mía, ¿no es cierto? Pero yo le invito a tener hoy un encuentro de nuevo con Jesús. Un encuentro de nuevo con el Hijo de Dios, con aquel que es nombre sobre todo nombre, que no hay nadie más grande, más precioso que Él. El que se humilló, el que murió por usted y por mí, el que lo dio hasta todo, su vida por mí. Yo siempre que me pongo a pensar de Jesús,
el mensaje de la cruz viene a mi vida. ¿Y qué hizo Jesús en esa cruz? Aún ahí dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún ahí, cuando fue azotado, cuando fue clavado, sus manos, sus pies, aún ahí dijo: Padre, perdónalos, ellos no entienden, no saben lo que están haciendo. Señor, por favor, perdónalos. Aún ahí. Señor Jesús. Piensa en Jesús en este momento. Piensa en Jesús. Y contéstele esa pregunta a Él. Señor, tú eres mi todo. Señor, yo te amo. Jesús, eres mi vida. Dígale: ¿qué es Jesús para usted? Amado. El que no nos manda, no nos deja, que no nos suelta.